Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora saldrá esta cápsula radial de la Radio Placeres, de la radio en la 87.7 FM, a la izquierda del dial. Y como siempre entrevistando a organizaciones e iniciativas acá en la región. En este caso nos acompaña Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un gusto, súper, ¿qué tal? Gustavo está al movimiento de pobladores organizados por la vivienda región de Valparaíso, ¿no es verdad? Así es, correcto. Bienvenido a la radio. Gracias por la invitación. No hay ningún problema, para eso están los micrófonos de esta radio alternativa y popular. Cuéntame un poco en qué consiste, dame al tiro los datos, de dónde, a qué hora, por qué. Ya, perfecto, sí, levantamos este primer congreso, lo denominamos Congreso Popular, y en el fondo es básicamente un cabildo abierto que vamos a hacer entre habitantes y dirigentes que se emplacen en campamentos o en tomas. Cuéntame, ¿cuántos campamentos o tomas estarían participando y cuántas comunas, digamos, de la región? Sí, bueno, básicamente esta iniciativa, como movimiento, la estamos replicando en base a otra experiencia que estamos haciendo y que vamos a seguir replicando en otras comunas. Antes de este trabajo puntual que vamos a hacer acá en Quilpué, nosotros hemos logrado tener una representatividad entre distintos dirigentes de la región de Valparaíso. O sea, tenemos dirigentes que corresponden a la comuna Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, La Ligua, Papudo y San Antonio. Y con ello hemos ido levantando experiencia, porque era curioso que cada uno ha levantado su propia lucha territorial, pero nunca nos habíamos conocido. Entonces el objetivo del movimiento era conocerse y fuimos haciendo nexo, nos fuimos conociendo y fuimos concluyendo, teniendo experiencia. Y entre toda esta experiencia, básicamente lo que se levanta desde el trabajo de cada uno es que primero se entendía que había un desconocimiento en cuanto a movimiento social. O sea, hay una discontinuidad histórica desde los habitantes que están haciendo hoy habitando en estos emplazamientos y no saben cómo se organizaron hace 50 años atrás, es decir, sus propios abuelos. Entonces hay una discontinuidad en cuanto al movimiento social. No conocen los alcances de la fuerza de trabajar mancomunada y con una dirección en conjunto. Entonces es el primer diagnóstico que conocemos como movimiento. El segundo tiene que ver el desconocimiento de los derechos civiles y de los derechos administrativos. O sea, no se sabe cómo responde, cómo funciona y cómo opera una municipalidad. Y por tanto también existe un desconocimiento de las mismas leyes existentes, aprobadas en tiempos pasados, que se traen al presente, se van actualizando sobre regularizaciones de estos distintos asentamientos humanos. Entonces todos estos levantamientos que fuimos entre dirigentes, dándonos cuenta que eran nuestras debilidades, es que decidimos levantar distintas instancias, aparte de trabajar entre nosotros, de convocar a más dirigencias que justamente podemos comprender que estén en este mismo diagnóstico. La famosa ruptura, como le han dicho mucho, del tejido social y la falta de conocimiento. Uh-huh. Por esto, Quilpué es el segundo congreso que levantamos. El primero fue en La Ligua, con habitantes en loteo irregular, y este segundo ya tiene que ver con gente en campamento y toma. Porque, bueno, voy a aclarar algo sobre el tema de que los loteos regulares, hay habitantes que tienen las mismas vulneraciones, independientes que han tratado de alguna otra forma sanear, digamos, o hacerlo de buena fe, intentando comprar un título de dominio, que al final del día de la práctica significó que se mantienen imperfectos y no tienen certeza sobre sus dominios. Entonces esa ocurrencia también ocurre en los campamentos. Y en ambos casos, todos, tanto loteo regular como campamentos, tienen problemas del acceso al agua, problemas de las calles, problemas de electricidad, problemas de falta de seguridad pública, porque la autoridad entiende que es ley de nadie, entonces no van para allá, por ejemplo, las policías, discriminación en los centros de salud, etcétera. Entonces tienen un diagnóstico también homólogo. Pese que son como realidades distintas, en la práctica tienen la misma deficiencia en cuanto a precarización y vulneraciones. Así que por eso hicimos levantar este congreso, para ir aunando fuerza, porque también se va entendiendo que aquí hay un modo de operar que al principio no creíamos que era así. Creíamos que cada uno era como un problema puntual que tenía, qué sé yo, un alcalde contra una comunidad. Pero al organizarlo a nivel regional y conociendo entre dirigentes de distintas comunas, comprendimos que había un
un comportamiento, mejor dicho, no un denota, un comportamiento desde los municipios, pero de libreto. Entonces ya vamos entendiendo la base que tenemos que organizarnos, unirnos y levantar de manera conjunta, mancomunada, como bien dije, una estrategia para poder romper unos bloqueos que no es solamente de una autoridad o de un partido político, no, es una forma de responder que tiene la municipalidad, independiente del que esté a cargo, en contra, digamos, de estos asentamientos. Uh-huh. Y me imagino que uno de los temas a tratar va a ser la famosa ley antitoma que ya conocemos vastamente. Sí, eso mismo es lo que se evidencia. Una de las cosas que se comprende, las personas aquí, los habitantes en campamentos o en tomas, observan como diariamente desde la televisión hay una intención de, por supuesto, de descalificarlos y no hacerse cargo del origen de por qué llega un habitante a vivir en una toma, que en el fondo son desertores del núcleo urbano. Salen del núcleo urbano toda vez que existen muchas vulneraciones y falta de derechos fundamentales. Entonces, el más básico de todo esto es el tema de los contratos precarios, gente que pudo haber estado ganando una buena situación, qué sé yo, después terminan con un contrato que no les da el abasto para pagar un arriendo, definitivamente desertan y se van a vivir, toman la determinación de ir a vivir a un campamento, que no es para nada fácil. Uh-huh. Pero eso es un grupo grueso que al presente ha traído una modificación y por eso también vamos a trabajar juntos, porque hay que actualizar las políticas públicas y si no se está organizado el movimiento social o las bases en este sentido, es difícil que un personero político solo contra el mundo logre modificar algo. Es por eso que para actualizar las políticas públicas hay que trabajar juntos, y entre estas deficiencias que tiene la actual política pública es que están viendo los campamentos con la misma óptica de pobreza de los años 80 y principios de los 90, y hoy los habitantes en campamento es muy variado incluso su nivel de estudio. Hay hasta profesionales o gente con oficio que, dado los altos costos de la vida, como por distintas otras razones, no les da para un arriendo y prefieren desertar toda vez que le faltan estos derechos dentro del radio urbano, y para ahorrarse las lucas, como se diría normalmente, se van al campamento, se ahorran el arriendo y al menos tienen un poco más de ingreso para seguir avanzando en nuestra instancia. Entonces hay un nuevo grupo social en campamento y en toma que tiene una capacidad de dinero distinta y una capacidad de educación diferente a lo que era antes. Entonces las mismas políticas públicas nos vienen a solidarizar, digamos, con esta nueva realidad, y por tanto las obvian y las pasan por alto, sin perjuicio que están encargados de erradicarlo. O sea, el modelo de vivienda perpetuada erradicar, es decir, catastrar y después ir a meterlos de nuevo adentro del radio urbano en torres. Uh-huh. Y ahí hay un conflicto, por eso esta ley antitoma y otras más, que intenciones que existen están colisionando con los intereses de los habitantes en campamento, porque ellos ya llevan algunos 10, 20 años, los más antiguos, los más nuevos llevan 2 años. Sus intereses están siendo colisionados porque la gente va tomando pertenencia al territorio, le va tomando cariño a lo que va construyendo, lo que va gastando, ya lo va invirtiendo en su propia autoconstrucción de la vivienda, entonces le va tomando cariño para mejorar su calidad de vida, etcétera. Entonces ellos quieren básicamente que se erradiquen, no erradicar, es decir, que se regularicen básicamente como del modo que se emplazaron. Entonces ese sentimiento más estos distintos otros proyectos de ley que se quieren instalar van en contra de los intereses de los habitantes y no hacen una lectura correcta del origen de por qué está esta realidad, sino que básicamente se les criminaliza diciendo que básicamente son los delincuentes, ensalzan la idea de los narcobarrios básicamente, o de los aprovechadores que no necesitan. Y hay un discurso dañino hacia la sociedad porque no se plantea la situación que esto está ocurriendo, producto de que el modelo fracasó por un lado, y por otro lado también este modelo perpetuado nos trae la garantía de derechos y el producto, o sea, la eficiencia que ese derecho sea la verdad material a estas personas, y por tanto criminalizarles es una respuesta castigadora que no va a atender de fondo la problemática, y eso tampoco va a erradicar en base a la vez los campamentos. Es probable que se vayan volviendo al futuro cada vez más violentas las instalaciones de esto. Entonces, es cierto, también quiero agregar que sí, no tapamos el sol con un dedo como movimiento. Sabemos que hay ciertas viviendas donde operan ciertas personas dedicadas al rubro del tráfico,
no les podemos llamar narcotráfico porque los conocemos, los vemos y son microtraficantes, pero para la tele son los macro traficantes, y de esa realidad que, para darte un caso, de 400 viviendas habrán 3, de los 3 hacen que las 400 sean todos traficantes. Entonces hay una exageración en el discurso público, una exageración desde los medios de comunicación masivos. Entonces todos estos temas ya los vamos entendiendo. Nosotros no nos satisface esta línea, y por eso, entre muchas otras discusiones que van más en concreto, más que este mismo tema, vamos a debatir en el mismo Congreso. Perfecto. ¿Y el Congreso es autogestionado? ¿Convocan los mismos pobladores o hay alguna institución también atrás? Sí, mira, frente a eso estamos muy orgullosos porque es autónomo nuestro movimiento. Perfecto. De hecho, tenemos la triste historia que han tratado de cooptarnos políticamente, y te lo voy a decir que es muy triste, que viene desde la misma izquierda, que han tratado de que nosotros respondamos a los intereses de ellos y saltarnos un poco los intereses de los habitantes. Entonces esas prácticas no nos han parecido, hemos tenido que denunciar algunos intentos de boicot y varias cosas que vienen tanto de algunos personeros políticos de izquierda como también, ojo, de derecha, que han ofrecido cargos también a los dirigentes que están involucrados con nosotros en el MPO. Onda, te damos un carguito en medida que nos traicionen. Entonces son puras prácticas oscuras que, cuando no estamos organizados, no sabíamos que era un método. Yo hoy, y nosotros, bueno, dentro del movimiento podemos hablar de un método. Hay un método para asfixiar al final las organizaciones sociales, para cooptarlos y llevarlos a la tendencia de un partido político, y así restar, digamos, la autodeterminación de sus propios habitantes. Así que en ese sentido la convocatoria es autónoma, nos sentimos orgullosos de eso, y sin perjuicio que hemos trabajado con algunas autoridades que valoramos su respeto de mantenernos autónomos y trabajar en esa línea. Otros no, otros hemos tenido que incluso denunciarlo hasta en fiscalía. Entonces ha sido duro trabajar como habitante de manera autónoma. No creíamos que iba a haber una práctica casi de inteligencia para tratar de reventar a los dirigentes por dentro y al movimiento. Pero dada la convicción de las personas también y el agotamiento de la falta de credibilidad de muchas autoridades, porque la experiencia de muchos dirigentes que están en el MPO llevan 20 años, como bien dije, han pasado por distintos gobiernos, entonces ya los relatos les suenan ya a un cuento del lobo. Entonces están agotados de las vanguardias políticas, entonces están más interesados en dar hechos, y se han dado cuenta que el hecho lo podemos accionar nosotros mismos. Entonces están algunos ya tomando la iniciativa de generar acciones judiciales, por ejemplo. También lo que vamos a hablar fuertemente en el Congreso va a ser la instancia de movilizarnos, obviamente atacando los 3 francos que nos quedan como desde los habitantes, es decir, usando los derechos, tanto la vía civil como administrativa, las denuncias respectivas a Contraloría, los departamentos que correspondan, y por tanto la movilización en la calle. Así que, en razón a eso, como estamos haciendo escuela básicamente con nuestro movimiento, es por eso que de vuelta nos han dado duro, muy duro, y nos mantenemos firmes porque ya conocemos un poco esas prácticas de manera por vivencia. Entonces ya los que estamos entre nosotros estamos convencidos del engaño de ciertas autoridades políticas, indistintivamente de su partido, y a la vez queremos certeza. Entonces la esperanza está en nosotros, y ese es básicamente el relato que hemos estado construyendo como movimiento. Excelente, felicitaciones por el trabajo que han hecho hasta ahora y éxito en la actividad. Repítenos el lugar, hora, cómo llegar y quiénes convocan, por favor. Ya, perfecto, ya. Bueno, los que convocan somos el Movimiento de Pobladores Organizados, MPO. Esta actividad la vamos a hacer acá en la comuna de Quilpué, que es el primer cabildo de habitantes en toma y campamento. Le llamamos cabildo también por la desesperación de muchas otras cosas políticas que están pasando que no validamos. Entonces es el momento de que la paz empiecen a pronunciarse, y en razón a eso convocamos para este día sábado 3 de junio a las 16 horas en la comunidad Lomas del Bosque. Esto queda al final de calle Marga Marga en Quilpué, y la última calle también declarada como bien nacional de uso público donde pueden llegar a esta comunidad se llama calle Las Margaritas, así la pueden pillar por Google, calle Las Margaritas, número 1985.
Perfecto. Bueno, que tengan alta convocatoria y se empiecen a organizar y a armar organización mucho más potente a nivel regional, sí, que sería bastante importante, digamos. Sí, pero nos tomamos la paciencia que corresponde, porque en nuestro diagnóstico propio como movimiento sabemos que hay una ruptura grave en el tejido social. Uh-huh. Y por eso en el Congreso vamos a deliberar para la conformación de una escuela entre nosotros, de pobladores para pobladores, donde vamos a atender estas deficiencias. Sin perjuicio que también va a buscar apoyo de también algunos académicos para hacer algunas bajas también de la perspectiva psicológica, porque también la fatiga, digamos, del cansancio, muchas personas hacen a veces friccionar y agotar al dirigente antes de tiempo y también se van reventando. Entonces, es todo un malestar social que como movimiento lo estamos tratando de reparar, en virtud de que vemos que desde la autoridad ya no hubo pronunciamiento, y es el momento de aunar fuerza, hablar entre nosotros, ponernos de acuerdo entre nosotros y escapar ya de esto que por años lo comprendemos que se ha movido igual. Entonces ya está perpetuado ese modelo y no vemos que existe otra diferencia, salvo que nos organicemos nosotros mismos. Perfecto, excelente. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tus palabras y por invitar a esta actividad. Y como te decía, bueno, siempre pedimos algún tema musical para ir cerrando estas cápsulas informativas. ¿Algún tema que quisieras escuchar en la radio? Chuta, ya, a ver. Podríamos poner, a ver, por los contextos. Ya, vamos a poner el tema de Señor Cobranza de Bersuit Vergara, creo que. Perfecto. Ya. Entonces vamos con ese tema entonces. Ya, muy perfecto. Bien. Muchas gracias, Gustavo, y ya. Que tengan un gran éxito con la actividad y ahí nos van contando cómo van avanzando y ustedes saben que los micrófonos de la radio están para eso. Perfecto, genial. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Esto fue una cápsula más para Radio Placeres, a la izquierda del dial 87.7. Chao.